Ya, entonces, entonces el día de hoy vamos a ver los conceptos de la derivada, álgebra de derivadas y eso yo creo que por el día de hoy. Y el jueves terminamos, ¿sí? Ya, a ver, lo primero que tenemos que definir es la derivada, ¿sí? Ya, entonces tomemos una función, ¿sí? Donde y es un intervalo abierto y tomemos un valor x sub 0 perteneciente a el dominio. Entonces nosotros vamos a decir de que la función es derivable o diferenciable en x sub 0 si existe este límite, ¿sí? ¿Ya? Entonces la notación es f' evaluado en el x sub 0. Ya, entonces nosotros tenemos que volver a calcular límites en un principio para entender la idea, ¿sí? Después vamos a tener fórmulas, así que al principio hay que entender qué significa esto que está plasmado acá, ¿ya? Entonces, la derivada se define como un límite, ¿sí? ¿Ya? F', entonces, es la derivada de f en x sub 0, ¿sí? ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que considerar, fíjense que aquí simplemente lo que están escribiendo acá con un x sub 0, ¿ya? Aquí lo están pensando como un x cualquiera que esté en el dominio, ¿sí? Entonces en vez de hablar de x sub 0, uno habla de x. Entonces puede calcular esto en forma general. Entonces lo que nosotros vamos a obtener una función derivada, ¿sí? Entonces la derivada, ¿sí? Es simplemente calcular límites a una función escrita de esta manera, ¿sí? Ya, si uno hace un cambio de variable, este de acá, entonces existe otra manera equivalente de calcular una derivada, que sería esto. Límite cuando el x tiende al x sub 0 de f de x menos f de x sub 0 dividido en x menos x sub 0, ¿sí? Entonces tenemos por un lado esta forma de calcular una derivada en un punto o tenemos esta forma, la de acá, ¿sí? Cualquiera de las dos, ¿sí? Ya, entonces vamos a hacer algunos ejemplos, pero antes son las notaciones típicas que uno ocupa. Ya la f', como escribimos recién, también está esta notación de Newton, ¿sí? Con los de x y con el de x, ¿sí? También está esta forma que uno puede utilizarla o no, ¿ya? En cursos más elevados usted puede escribir esto y ahí tiene sentido escribir el x, ¿ya? Acá no tiene tanto sentido escribir el x, ¿sí? Ya, entonces las típicas que nosotros usamos son la con la prima y las con las d, ¿sí? Ya, entonces esto de aquí hace referencia de que yo estoy derivando respecto a x, ¿sí? Respecto al x, ¿sí? Ya, y además, como consecuencia, tenemos que siempre la función derivada, ¿sí? El dominio siempre va a estar contenido en la función que estoy considerando, ¿ya? Bueno, primer ejemplo. El ejemplo está escrito ya, fíjense. Ya, si yo tengo una función constante y quiero calcular la derivada, entonces, como salía en la definición, decía f evaluado en x más h menos f de x dividido en h, ¿sí? F de x más h, como la función es constante, vale c, ¿sí? Y f de x también vale c. Por lo tanto, aquí me queda un 0 y estoy calculando un límite cuando el h tiende a 0 y aquí me va a quedar un 0, eso vale 0, ¿sí? ¿Ya? Primer ejercicio, primer ejemplo, ¿ya? Por lo tanto, cuando una función es constante, sea cual sea la constante, siempre su función derivada, fíjense que aquí está con x en forma general, ¿ya? Entonces, como lo que dije anteriormente, que si yo tengo una función y calculo de esta manera como un x arbitrario acá, entonces yo lo que obtengo es una función, ¿sí? F' de x es una función que cuando la función es constante siempre me da 0. ¿Sí? Ya.
Por ejemplo, ¿ya? Si nosotros tomamos la función identidad, ¿sí? Y queremos calcular cuánto vale la derivada en 3, ¿sí? Entonces, la definición, según el límite, dice de que es f evaluado en el valor de aquí más h menos f de 3 dividido todo en h, ¿sí? F evaluado en 3 más h, como es la función identidad, me da lo mismo, ¿sí? Ya, y f evaluado en 3 me queda 3, ¿sí? Por lo tanto, si sacamos la cuenta aquí, acá me queda un 0, y aquí me queda h partido en h, eso vale 1, por lo tanto, límite cuando el h tiende al 1 es 1, ¿sí? ¿Ya? En forma general, ¿sí? En forma general, si nosotros queremos calcular f' de x, entonces eso por definición sería límite cuando el h tiende al 0 de f evaluado en x más h menos f de x dividido en h. Entonces, ¿qué tenemos? Límite cuando el h tiende al 0. F evaluado en x más h es x más h. Y f de x es x. ¿Sí? Saca la cuenta, le queda el límite cuando el h tiende al 0. Y aquí me quedaría h partido en h. Eso sería igual al límite cuando h tiende a 0 de 1. Y eso vale 1. ¿Sí? Por lo tanto, más aún, en forma general, aquí se está calculando. Se está calculando en forma general que siempre la derivada de la función identidad me da un 1. ¿Sí? Da 1. ¿Sí? Ya, vamos a hacer ejemplo acá. ¿Ya? Ocupemos la otra definición, ¿sí? Porque podemos ocupar la otra definición también. Entonces nos piden calcular, si yo tengo la función x al cuadrado, me piden calcular cuánto sería f' en 3, ¿sí? Entonces vamos a ocupar la otra definición. Y la otra definición dice que f' de x se calcula como el límite cuando el x tiende al valor, ¿ya? Voy a colocarlo acá, ¿sí? Aquí está acá, ¿sí? Cuando x tiende al valor, ¿sí? De f de x, ¿sí? F de x menos f de 3 dividido en x menos 3, ¿sí? ¿Ya? Por lo tanto, esto sería límite cuando el x tiende al 3 de f de x, que en este caso sería x cuadrado, menos f de 3, que es 9, dividido en x menos 3. ¿Ya? Y este es un límite simple, ¿no es cierto? Se factoriza, que simplifica, y se evalúa. Esto vale 3 más 3, que es 6. ¿Sí? Ya, por lo tanto, f' en 3 vale 6. ¿Sí? ¿Ya? F' en 6. Ya, ojo que esta definición que está acá, no me permite calcular en términos generales, ¿sí? ¿Ya? La que está acá me permite calcular en términos generales, ¿sí? Por lo tanto, si yo quiero calcular cuánto es f' de x en forma general, ocupo la definición de arriba, entonces sería límite cuando h tiende a 0 de f evaluado en x más h menos f de x dividido en h. Bien. Recuerden, estamos usando la misma función de acá arriba. Límite cuando el h tiende al 0. Ya, f evaluado en x más h es x más h elevado al cuadrado. ¿Sí? F de x es x cuadrado dividido en h. Entonces sacamos la cuenta por aquí. Nos quedaría entonces x cuadrado más 2xh más h cuadrado menos x cuadrado. Todo esto dividido en h. ¿Sí? Se cancela s con s y puedo factorizar por h. ¿Sí?
Ya, entonces si yo factorizo por h me quedaría h factor de 2x más h, todo esto dividido en h, se cancela s con s. Y bueno, ahora hago tender el h al 0, entonces aquí está el h, ¿no es cierto? Por lo tanto, esto me quedaría 2x. ¿Sí? Entonces, en forma general, hemos calculado la derivada de x cuadrado. ¿Sí? Y la derivada de x cuadrado es siempre 2x. Por eso, si uno mira lo de arriba, entonces f' en 3 es igual a 3 por 2, que es 6. ¿Sí? Lo que habíamos sacado arriba. ¿Ya? En forma general, bueno, necesitamos un poco más de tiempo, que no es el caso, pero ustedes lo podrían hacer como ejercicio, ¿ya? Yo les doy la idea de cómo pueden calcular si tienen la función f de x, x elevado a la n, ¿ya? Entonces, eso implica que f' de x es igual a... Aquí me conviene ocupar la misma igualdad que he ocupado anteriormente. Límite, cuando el h tiende al 0, de f evaluado en x más h, ¿sí? Que sería x más h elevado a la n, menos f de x, que vale x a la n, dividido en h. Ya, entonces, para resolver este límite, los invito a ustedes a resolverlo, tienen que usar el teorema del binomio, ¿ya? En esta parte, ¿sí? ¿Ya? Y me voy a dar cuenta de que el primero que sale aquí es x a la n, que se va a cancelar con este x a la n. ¿Ya? Y después el paso siguiente sería factorizar por h para cancelar el h que está en el denominador y después hacer tender el h al 0. ¿Ya? Entonces, después de una serie de pasos que con un poco de espacio lo pueden hacer, ¿ya? F' de x siempre es igual a n multiplicado por x elevado a la n menos 1. ¿Ya? ¿Sí? Esa es la derivada de x a la n. ¿Sí? El exponente baja multiplicando y me queda el x elevado a una potencia disminuida en 1. Un exponente disminuido en 1. ¿Ya? Ya, entonces, toda esta formulita hay que guardarla en la mente, ¿sí? ¿Ya? Tenemos esa. ¿Cuál más calculamos? Tenemos la del x cuadrado, que está por aquí, todo esto de acá, ¿sí? Y tenemos lo de la constante, ¿sí? Que lo calculamos por acá. No, está calculado allá al frente, ¿sí? Ya. Fíjense que aquí está hecho cuando yo tengo una función lineal, ¿sí? Ya, si quiero calcular la derivada, entonces sería eh, la f evaluado en x más h, entonces sería a x más h más b menos f de x, que es esto, ¿sí? Dividido en h, saco la cuenta y me queda, ¿sí? Ya. Entonces, justamente, si yo tengo una recta, ¿sí? Y le calculo la derivada, ¿qué es lo que quedó? La pendiente de la recta, ¿sí? Ya. Si tengo una raíz, si yo tengo una raíz f de x igual a la raíz de x, ¿ya? Entonces, ¿cuál será su derivada? Entonces me quedaría f' de x es igual al límite cuando el h tiende al 0 de f evaluado en x más h, que sería esto de aquí, menos f de x dividido en h. Ya, bueno, multiplico por el conjugado, esto ya es conocido por ustedes, ¿no es cierto? Ya, entonces en el numerador me queda x más h menos x, y abajo me queda el h multiplicado por todo eso de allá. ¿Sí? Ya, en el numerador me queda el h,
que se cancela con el h, que está en el denominador, ¿no es cierto? Este se cancela con ese y el h se cancela con el h. Por lo tanto, me queda límite cuando el h tiende al 0 de 1 dividido en todo esto. ¿Ya? Ahora hago tender el h al 0, por lo tanto me quedaría así. Me quedaría una raíz aquí y una raíz acá. Y esto es lo mismo que escribir esto. Por lo tanto, ya hemos descubierto cuál es la derivada, ¿sí? ¿Ya? Al principio recuerden de que estamos tomando el x mayor o igual que 0. Ya, pero aquí no puedo tomar el 0, ¿sí? Por lo tanto, el dominio de f' es el intervalo de los números positivos, ¿sí? Sin incluir el 0, ¿ya? Y eso está contenido en el dominio de f, que es r, positivo y el 0, ¿ya? Que es la propiedad que siempre se debe cumplir, ¿sí? Entonces guarden de nuevo esta fórmula porque esta fórmula la van a ocupar. Cuando la función sea raíz de x, la derivada es esto. ¿Ya? Ya, vamos a calcular uno de estos dos. Ya, vamos a calcular y el otro lo dejo de tarea. Pero de todas formas voy a anotar la fórmula. Ya, vamos a calcular si yo tengo f de x igual al seno de x, ¿ya? ¿Cuál será su derivada? Esa es la pregunta. Entonces, f' de x sería límite cuando el h tiende al 0 de la función evaluada en x más h. Entonces sería seno de x más h menos seno de x dividido todo esto en h. ¿Ya? En el seno tengo que ocupar la propiedad de suma en el argumento. Por lo tanto tendría seno de x coseno de h más seno de h coseno de x, ¿sí? Menos seno de x. Y todo esto dividido en h. ¿Ya? Voy a reescribir este límite de la siguiente forma. Voy a escribir seno de x factor de coseno de h menos 1, ¿sí? Y todo esto dividido en h, ¿sí? Y lo que me resulta, lo que no he considerado es el coseno de x, seno de h dividido en h. Entonces lo que hice fue reescribir, ¿sí? Reescribo, ¿sí? Y verifico que los dos límites existan, ¿sí? Por separado. ¿Ya? Aquí basta, de la primera parte, basta resolver este límite. De la primera parte, basta considerar este límite, que este límite ya se ha calculado alguna vez, ¿sí? O algo parecido, ¿sí? Y por el otro lado, basta considerar el límite cuando el h tiende al 0 de seno de h partido en h, que esto ya sabemos que vale 1, ¿sí? ¿Ya? ¿Sí? Ya. Y lo dejo de tarea porque esto no creo que les cueste tanto, esto vale 0, ¿ya? Ya, límites trigonométricos, ¿sí? Multiplicar por un 1 adecuado y reescribir, ¿ya? Por lo tanto, lo que nos queda aquí es que f' de x sería, bueno, si esto vale 0, entonces todo eso se cancela y acá me quedaría simplemente coseno de x. ¿Sí? ¿Ya? Este límite lo verifican, ¿ya?
pero confíen en mí de que vale 0. ¿Ya? Y como tarea, si la función es coseno de x, eso implica que f' de x es igual a menos seno de x. ¿Ya? Eso es tarea. ¿Ya? Y el procedimiento es análogo a lo que yo estoy haciendo. ¿Sí? Ocupar el coseno de la suma, ¿sí? Y después reescribir para que ambos límites existan, ¿sí? ¿Ya? Ya, este de acá, tenemos una función definida por partes, ¿sí? Ya, tenemos una función definida por partes, ¿sí? Entonces nos piden calcular cuál sería la derivada, ¿sí? Ya. Entonces, uno debe ocupar acá los límites laterales, ¿ya? Entonces, lo que uno, bueno, nos están pidiendo todo el conjunto, ¿ya? Ya, entonces, si x es más grande que 1, no puedo tomar el 1, ¿ya? Hay algo que ustedes deberían saber, de que las derivadas siempre se toman en intervalos abiertos, ¿ya? Por lo tanto, no podría tomar el 1, ¿ya? Si x es mayor que 1, entonces f' se calcula como, se calcula como, se calcula como el límite cuando el h tiende al 0 de f evaluado en x más h. Entonces sería x más h al cuadrado más 6x más h menos 5 menos la función, y todo esto dividido en h, ¿ya? Por definición, ¿no es cierto? Entonces saco la cuenta, me quedaría límite cuando el h tiende al 0, nos quedaría x cuadrado más 2xh más h cuadrado más 6x más 6h menos 5 menos x cuadrado menos 6x más 5, ¿sí? Y todo esto dividido en h. Ya, el 5 se cancela con el 5, el x cuadrado se cancela con el x cuadrado, el menos 6x se cancela con el 6x y nada más. ¿Ya? Ahora me queda límite cuando el h tiende al 0. Factorizo por h, me quedaría 2x más h. Bueno, perdón, ahí me queda un 6. Dividido en h, se cancela s con s. Por lo tanto, me quedaría, recuerden de que el h está teniendo el 0, por lo tanto me quedaría 2x más 6. ¿Ya? Entonces hemos descubierto que la derivada cuando el x es más grande que el 1, ¿sí? Que es esta función, ¿no es cierto? Nos queda 2x más 6. ¿Ya? Y ustedes pueden verificar que, que cuando el x es menor que 1, ¿ya? F' vale 3, ¿sí? ¿Ya? Ustedes lo verifican, ¿sí? Bueno, no hay nada que verificar tanto porque acá nos estaban diciendo, cuando las funciones son lineales,
La derivada es justamente el valor que acompaña el x. Por lo tanto, lo podemos deducir de esto de acá, ¿sí? Sin problema. ¿Ya? De acá. La pregunta es, ¿qué es lo que sucede en el 1? ¿Sí? ¿Sí? La pregunta es, hemos calculado la derivada con los x mayores que 1, menores que 1. ¿Qué es lo que sucede en el 1? ¿Sí? Ya, entonces vamos a ver qué es lo que sucede en el 1 para terminar este ejercicio. Ya, si x vale 1, f', ya, bueno, aquí hay que ocupar las derivadas laterales, ¿sí? Ya, entonces, es simplemente pensar en límites laterales, pero ahora vamos a pensar en derivadas laterales. Ya, entonces, la derivada lateral derecha, ¿sí? En 1, sería límite cuando el h tiende al 0, pero por el lado izquierdo, perdón, por el lado derecho, de la función que está por el lado derecho, ¿sí? Evaluado en 1 más h, ¿ya? Entonces sería 1 más h más 6, 1 más h, menos 5, menos f de x, y todo esto dividido en h. ¿Ya? Entonces nosotros tomamos... perdón, disculpen, aquí hay un error. Aquí es f de 1, ¿sí? F de 1, menos f de 1, ¿ya? Y f de 1 es igual a, ¿cuánto? ¿Cuánto vale f de 1? Lo tengo que reemplazar aquí. Por lo tanto, me quedaría un 1, un 6 y un menos 5. Y eso es igual a 2, ¿ya? Por lo tanto, esto me queda límite cuando el h tiende al 0 de 1 más 2h más h cuadrado más 6 más 6h menos 5 menos f de 1 que es 2. ¿Ya? Sacamos la cuenta aquí y nos queda límite cuando el h tiende al 0 por el lado derecho. ¿Qué nos queda? Fíjense que aquí es menos 7 y aquí es 7. ¿Sí? Se cancela todo. Y me queda un 8. ¿Sí? 8h. 8h más h cuadrado dividido en h. Factorizo por h. Entonces sería un 8 por aquí y un h por acá. Se cancela S con S. Y me queda que al tender el h al 0 por la derecha, eso se vuelve 0, por lo tanto aquí me queda un 8. ¿Ya? Por lo tanto, la derivada lateral por el lado derecho vale 8. ¿Coincide o no coincide con la derivada lateral izquierda? ¿Ya? F' por el lado izquierdo en 1 es igual al límite cuando el h tiende al 0 por el lado izquierdo de f evaluado en x más h, pero ahora f es esta, ¿sí? Por lo tanto serían 3, 1 más h, menos 1, menos la imagen del 1, que vale 2, dividido en h. Bueno, sacamos la cuenta. Nos quedaría 3 más 3h menos 3 dividido en h. Sacando la cuenta, se queda un 3. ¿Sí? Ya nos damos cuenta entonces de que f' por el lado derecho en 1 vale 8, y eso es distinto al 3, que es f' por el lado izquierdo en el 1. ¿Ya? Por lo tanto, la derivada
en x igual a 1 no existe. Porque los límites laterales no coinciden y la derivada, por definición, se define como límite. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, hasta acá hemos aprendido cómo calcular, ¿no es cierto?, las derivadas, ¿sí?, de algunas funciones simples, ¿ya? Y bueno, el procedimiento que uno debe utilizar cuando la función está definida por tramo, ¿sí? Ya. ¿Qué significa la derivada? ¿Sí? ¿Cuál es el significado que tiene la derivada? Bueno, tiene muchos significados, pero todo parte con la idea que está en ese dibujo. Ya, entonces piensen que yo tengo una curva, ¿sí? Que es esa función que está graficada por ahí, ¿sí? Ya, después piensen en que tomo un x sub 0, ¿ya? Tomo la recta que pasa por x sub 0, f de x sub 0, y por acá un punto, ¿ya? Esto significa de que tenemos una distancia de aquí a acá, h sub 1, ¿sí? Por lo tanto, si ustedes se fijan, aquí hay una recta secante, ¿sí? ¿Ya? Si yo achico el h, entonces, por ejemplo, podría tener esta distancia desde el x sub 0 hasta el x sub 0 más h sub 2, ¿sí? ¿Ya? Se dan cuenta de que ahí también tengo una recta secante, ¿sí? Tomo un h sub 3 ahora, ¿sí? Como diferencia y tendría otra recta. ¿Qué es lo que sucede si el h que estoy tomando tiende al 0? Tiende al 0, ¿sí? Entonces, ¿cómo ustedes calculan una pendiente de una recta? ¿Sí? ¿Cómo calculan una pendiente de una recta? Las diferencias de la diferencia de las y. Entonces, por un lado tengo f evaluado en x sub 0 más h, ¿sí? ¿Ya? Voy a hacer otro dibujo, ¿ya? Prefiero hacer otro dibujo. Aquí está el x sub 0 y por aquí está el h. ¿Ya? Y por aquí está la curva. ¿Ya? Entonces, esta imagen, acá está el x sub 0. Este es el x sub 0 y esta es su imagen y esta es, esto es x más x sub 0 más h. Ahí está la imagen. Ya, por lo tanto, la recta que une ese punto con ese punto, ¿sí? La recta, ¿sí? ¿Cómo se calcula la pendiente de esa recta? La pendiente de esa recta sería f de x sub 0 más h menos la diferencia entre la y, ¿recuerdan? Dividido en la diferencia de las x, que sería x sub 0 más h menos x sub 0. ¿Ya? ¿Qué es lo que obtengo? Obtengo la fórmula que hemos aplicado, ¿sí? ¿Ya? Esa es la pendiente, ¿sí? Ya, ¿y qué es lo que sucede ahora si el h es muy pequeño? Entonces yo voy a tener una recta tangente, que la dibujo aquí de otro color. ¿Ya? Entonces, si yo me aproximo mucho al x sub 0, o mejor dicho, el h vale 0, ¿sí? La distancia entre esos dos puntos es muy chica, entonces voy a obtener una recta tangente en aquel punto. ¿Ya? Y eso se obtiene aplicando el límite cuando el h tiende al 0. Y esto es lo que uno define como la derivada, ¿sí? ¿Ya? Entonces, ¿qué significa la derivada?
f' de x sub 0 es la pendiente de la recta tangente a la curva y igual a f de x en el punto x sub 0, f de x sub 0. ¿Sí? Ese es el significado que tiene la derivada. ¿Sí? Es una pendiente. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, la derivada, ¿sí? Este simbolito, ¿sí? Es la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto x sub 0, f de x sub 0. ¿Ya? Entonces, acá está la fórmula para encontrar la recta tangente, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya, recuerden de que esta es la fórmula de una recta, ¿no es cierto? Y menos, este sería el y sub 0, ¿no es cierto? La pendiente y x menos x sub 0. ¿Ya? Y lo otro que hay que comentar es que la recta normal es la perpendicular a la recta tangente, ¿sí? Ya, y así se escribe la recta normal, ¿sí? Esto de acá multiplicado por el de acá me da un menos 1, ¿no es cierto? Y eso significa de que las rectas son perpendiculares, ¿sí? Ya, entonces, como ejemplo básico, podríamos considerar f de x igual a la raíz de x, ¿ya? Entonces, encontrar la recta tangente y la recta normal, ¿sí? En x igual a 3. O para que sea mucho más simple, en x igual a 4, ¿ya? ¿Ya? Nosotros sabemos de que la derivada de x es igual a 1 partido en 2 raíz de x, ¿sí? Eso ya lo hicimos, lo calculamos, ¿sí? Entonces, eso implica que f' evaluado en 4 es igual a 1 partido en 2 raíz de 4, ¿sí? Y si ustedes sacan la cuenta, esto nos queda un cuarto, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? De que la pendiente de la recta tangente, ¿sí? A raíz de x, ahí igual a raíz de x como función, ¿sí? Es un cuarto, ¿ya? Por lo tanto, si tengo la pendiente, ya tengo toda la receta que necesito, ¿sí? Ya. ¿Cuál es la imagen del 4? F evaluado en 4 es igual a raíz de 4, que es igual a 2. Por lo tanto, la recta, el 4,2 pertenece a la recta, ¿sí? Tangente, ¿sí? Por lo tanto, y ahí tenemos la receta. Tenemos el punto por donde pasa y tenemos la pendiente. Por lo tanto, la recta tangente es igual, se escribe como i menos 2 igual a la pendiente, que vale un cuarto, multiplicada por x menos 4. ¿Sí? Y la normal sería i menos 2 igual, fíjense, tengo que encontrar un numerito que multiplicado por un cuarto me dé menos 1. Entonces el candidato debería ser el menos 4. ¿Sí? Y ahí tenemos la recta normal y la recta tangente.
a la curva en el punto 4,2. ¿Ya? Ya vamos a terminar esta clase en un momento más. Vamos a ver este teorema importante. Dice de que si una función es diferenciable en un punto, entonces también es continua en el punto. ¿Sí? Bueno, y la demostración es muy simple. Hay que demostrar de que, por continuidad, recuerden lo que vimos en la clase pasada, hay que demostrar esto, ¿sí? De que tomo la función y hago tender el x al x sub 0, entonces eso me tiene que dar la imagen, ¿sí? Ya, eso es equivalente a pedir esto. Yo podría hacer un cambio de variable acá, ¿sí? Entonces, si el h tiende al 0, entonces me queda f de x sub 0 igual en límite a este valor, pues es un hecho, ¿sí? ¿No es cierto? Ya. Esto de acá pasa al otro lado, por lo tanto esto es una diferencia, ¿no es cierto? ¿Sí? Igual a 0, ¿sí? Después, ¿qué es lo que hago acá? Reescribo, ¿sí? Multiplico h por arriba y h por abajo, ¿sí? Eso es lo que está hecho aquí. Después, reescribo. Entonces, esto de aquí lo escribo y después escribo el h, ¿ya? Pero justamente esto es la derivada, ¿no es cierto? ¿Sí? Y esto vale 0. Y es diferenciable como hipótesis, por lo tanto esto existe, ¿sí? Por lo tanto, un número que existe por 0 es igual a 0, ¿sí? Entonces se ha demostrado lo que queríamos acá, ¿sí? Ya, el recíproco no es verdadero siempre, y el caso más típico es el del valor absoluto, ¿sí? Nosotros sabemos de que esa es la gráfica de la función valor absoluto, ¿ya? La función es continua, pero no es derivable en el 1, perdón, en el 0. En el 0, ¿ya? En el 0 no es derivable, ¿sí? ¿Por qué no es derivable? Tan simple como esto, porque uno toma f de x igual a x cuando x es más grande o igual que 0 y menos x cuando x es negativo. Ya, ¿quién sería la derivada? La derivada por el lado derecho sería un 1, ¿sí? Y la derivada por el lado izquierdo sería un menos 1, ¿sí? Ya, entonces, ¿qué es lo que sucede en el 0? Sucede que por un lado me va a dar 1, muy cercano, y por el otro lado me va a dar un menos 1. Y recuerden de que la derivada se define como un límite. Por lo tanto, ahí los límites laterales no coinciden. Entonces, eso significa de que no es diferenciable, ¿sí? F no es diferenciable en x igual a 0. Pues los límites laterales son distintos, ¿sí? Ya, y voy a terminar esta clase con el número 3, ¿sí? Ya, vamos a terminar esta clase con este ejercicio, ¿ya? A ver, entonces nos dicen que tenemos esa función. Ya, entonces
determinar A y B de modo que la función sea continua y derivable. ¿Ya? Para que la función sea continua, primero tenemos que verificar que sea continua, ¿sí? Una función que no sea continua no tiene ninguna esperanza de que sea derivable en aquel punto, ¿sí? Por lo tanto, lo mínimo que le podemos pedir a una función derivable es que sea continua, ¿sí? Ya, entonces, los límites laterales deben coincidir, ¿no es cierto? Entonces, y tienen que ser iguales. Entonces, límite, cuando el x se acerca al 1 por el lado derecho, ¿sí? Que sería esto, ¿no es cierto? Tiene que ser igual al límite cuando el x se acerca al 1 por el lado izquierdo de x cuadrado menos 5x más c, ¿ya? Bueno, en el lado derecho es simplemente sacar la cuenta, pues nos quedaría un 1 al cuadrado menos 5 más 6, y eso es igual a 2, ¿sí? Esto es igual a 2. Ya, y por el otro lado me quedaría a más b, ¿sí? Ya, entonces a más b es igual a 2. La primera condición que asegura de que la función sea continua. Ya. Lo segundo tiene que ver con la derivada, ¿ya? F' de x, ¿sí? ¿Ya? Por el lado derecho es simplemente a, ¿o no? ¿Sí? Ya lo vimos, ¿no es cierto? Y por el lado izquierdo es... bueno, hicimos un ejemplo parecido. ¿Y qué nos dio? A ver, lo vamos a escribir por acá. Cuando calculamos esta derivada, ¿sí? ¿Se acuerdan? De que nos dio 2x, porque la derivada de x cuadrado es 2x, y la derivada de 6x es 6. Por lo tanto, en este caso nos quedaría 2x menos 5. ¿Sí? Ya, entonces, si el x se acerca al 1 por el lado izquierdo, ¿cuánto me daría f en 1? ¿Sí? Viendo esto, nos quedaría 2 por 1 menos 5, que eso es igual a menos 3, ¿sí? ¿Ya? Y si x se acerca por el lado derecho, f' por el lado derecho de 1 tiene que valer a, ¿o no? ¿Sí? Para que el límite exista, recuerden de que esto de acá, esto y esto, representan límites, ¿ya? Son como límites laterales, pero escritos como en la forma de derivada, ¿sí? Entonces, para que el límite exista, los límites laterales deben coincidir. Eso implica entonces de que a tiene que ser igual a menos 3, ¿sí? Y si a vale menos 3, según lo que tenemos por acá arriba, tendríamos que em, b vale 5, ¿ya? Por lo tanto, ahí hemos encontrado las constantes de manera tal de que la función sea continua, ¿sí? Esta función es continua en ese lado, esta función es continua en ese lado, ¿sí? Las funciones son continuas cuando se satisface esto de acá, ¿no es cierto? Ya, entonces es continua por todo esto. Ya, y la función es derivable
¿ya? En todos los valores, salvo el 0, perdón, salvo el 1, pero por este procedimiento que hemos hecho acá, es diferenciable en el 1, ¿sí? Diferenciable en x igual a 1. ¿Y quiénes tienen que ser los valores? Los que encontramos por acá, ¿sí?